Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las series de números reales. El criterio que sigue es el criterio de la integral. Para ello voy a recordar un poquito acerca de la integral impropia que la han estado estudiando con Cristian. Vamos a recordar un lema de series, un lema de integrales impropias y después demostramos el criterio de la integral. Después de hacer su demostración, pasamos a ver ejemplos de cómo demostrar que una serie es convergente o divergente usando el criterio de la integral. Ajá. Vemos eso y pasamos a otro criterio que se le conoce como el criterio de RAP. Ajá, RAP con B al final, RAP. ¿Ok? Ese criterio es muy útil, es más potente que el criterio del cociente. Su prueba es un poquito complicada, la verdad. Hoy no la vamos a hacer, no creo que nos alcance el tiempo de hacer la demostración del criterio de RAP, pero al menos lo que sí vamos a hacer es demostrar un lema para demostrar el criterio de RAP y así ya en la clase del lunes demostrarlo y hacer ejemplos de este criterio. Vemos ese criterio y con eso terminamos todos los criterios de series donde todos los términos son negativos. Y pasaríamos a ver qué onda con las series donde todos sus términos son negativos. Después de ver eso, que se ve en unos 10 minutitos, pasamos a ver series con términos tanto positivos como negativos. Y ahí entraría en juego el criterio de Leibniz, el criterio de Abel y el criterio de Dirichlet, que son los tres criterios más importantes para series donde sus términos son tanto positivos como negativos, ¿ok? Y con eso terminaríamos todo el tema de series de números reales, ¿vale? Eso sería en la siguiente semana. Y Taylor empezaría, lo verían con los ayudantes, ¿ok? Todo lo del teorema de Taylor, yo creo que lo verían con los ayudantes, ¿vale? Es un tema corto, realmente, porque es un tema que incluso se podría ver en teoría en la derivada, pero para verlo con todo su poder, con toda la potencia, se tienen que ver series, teoría de la derivada y teoría de la integral para darle con todo al teorema de Taylor. Ajá, para sacarle el mayor provecho a ese teorema. Si yo veo Taylor, cuando veo teoría de la derivada, no tenemos teoría de la integral, no tenemos teoría de series de números reales, y entonces no se puede ver con toda su potencia. Pero ya que tenemos series, ya que tenemos teoría de la integral y tenemos derivabilidad, Taylor se puede ver de una manera muy, muy completa. ¿Va? Y bueno, pues así van a ser las cosas. Vamos a empezar y empiezo con un recordatorio de algo que está viendo Cristian. ¿Va? Recordatorio. Chequen. Tenemos una función f. Define un intervalo a, infinito en los reales. Una función. Tenemos una función, ¿no? Definida en este rayo. Tal que para cada b mayor que a, f definida en el intervalo cerrado a, b hacia los reales es una función integrable, ¿ok? O sea, nuestra función está definida en un rayo a, infinito. Está definida en todo el rayo a, infinito. Pero tenemos por hipótesis que esa función en cada intervalito de la forma a, b, aquí la función es integrable. Y si tomo un punto b más grande, pues también aquí la función va a ser integrable. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo, eso es lo que dice nuestra hipótesis. ¿Va? Bueno, definimos la integral impropia que va de a infinito de f como un límite. Lo definimos como el límite cuando b tiene infinito de la integral de a en b de f. Así de simple. ¿Una integral impropia qué es? Es un límite simplemente. Es el límite cuando b tiene infinito de la integral de a en b de f. ¿Ok? Entonces así es como se calcula esta integral impropia, mediante un proceso límite. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Esto lo han visto con Cristian, ya llevan un rato viendo esto con Cristian, pero bueno, cualquier duda me pueden comentar ahorita, ¿eh? Bajo. Y ahora, hay un teorema muy importante acerca de las integrales impropias de esta especie. Va el teorema, que no lo vamos a demostrar porque ya lo vieron con Cristian. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues tenemos una función f, define un intervalo a, infinito hacia los reales, tal que para cada b mayor que a, f, que va del intervalo cerrado a, en los reales, es integrable. Vamos a suponer
que f de x es mayor o igual que 0 para cada x en nuestro intervalo a, infinito. O sea, f es una función no negativa y es integrable en cada uno de estos intervalos a, b para cada b mayor que a. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente. Si el conjunto de integrales de a en b, tal que b es mayor que a, es un conjunto acotado superiormente, si este conjunto de números reales es un conjunto acotado superiormente, entonces existe la integral impropia. Eso es lo que nos está diciendo este resultado. Existe la integral de a infinito de f. ¿Ok? Y el inciso B, ¿qué nos dice? Si este conjunto de integrales, el conjunto de las integrales de a en b, de f, tal que b es mayor que a, no está acotado superiormente, entonces la integral de a infinito de f diverge a infinito. ¿Ok? Es un criterio para saber si una función no negativa tiene integral impropia o no. Si la integral impropia converge o diverge a infinito. El inciso A nos dice bajo qué condiciones la integral impropia es convergente. Y el inciso B nos dice bajo qué condiciones la integral impropia diverge a infinito. Ambos incisos básicamente lo que nos dicen es que estudies a este conjunto. El conjunto de integrales de a en b con b mayor que a. Ese es un conjunto de números reales. Y básicamente lo que te dice es lo siguiente. Si este conjunto está acotado superiormente, esta integral impropia converge. Y si este conjunto no está acotado superiormente, entonces esta integral impropia diverge a infinito. ¿Ok? Este criterio es muy, muy importante. Lo vamos a ocupar al ratito cuando estemos probando el criterio de la integral para series. Y bueno, esto también ya lo vieron con Cristian. ¿Ok? Paso al siguiente teorema de series. Nosotros lo demostramos, este teorema que viene a continuación. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es recordar ese resultado. ¿Vale? Bajo. Teorema de series. ¿Qué es lo que dice? Recuerden, yo les comenté que por cada teorema de series hay un teorema de integrales impropia. Teorema de comparación para series, teorema de comparación para integrales impropia. Para este teorema que dimos aquí, de integrales impropias, existe su teorema correspondiente para series. ¿Va? Vamos a ver qué es lo que dice. CXN, una sucesión de números reales, tal que para cada n natural, xn es mayor o igual que 0. Sea Sn la sucesión de sumas parciales inducida por la sucesión xn. ¿Cuál es la sucesión de sumas parciales inducida por xn? Pues es simplemente esta sucesión, ¿no? Ya la conocemos, pero por si acaso, por si hay dudas, la recuerdo, es esta, ¿no? Es la sucesión cuyo enésimo término Sn es esta sumita. La suma desde k igual a 1 hasta n de xk. La suma de los primeros n términos de la sucesión xn. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Bueno, este teorema también tiene dos incisos. Si la sucesión Sn está acotada superiormente, esta serie converge. Y si esta sucesión no está acotada superiormente, entonces esta serie diverge a infinito. Ajá. Es el teorema correspondiente para series. El teorema correspondiente para integrales impropias es este. ¿Están de acuerdo que hay un parecido, no? Porque en ambos casos nos habla de cierta sucesión o cierto conjunto que está acotado superiormente. Ajá, aquí nos habla de que en el de series nos dice que esta sucesión debe estar acotada superiormente o no estar acotada superiormente. Y dependiendo de si está o no está acotada superiormente, la serie converge o diverge a infinito. Y el teorema de serie de integrales impropias nos dice si este conjunto está o no está acotado superiormente, si pasa alguna de esas dos, entonces la integral impropia converge o diverge a infinito, dependiendo del comportamiento de este conjunto. ¿Ok? Y así por cada teorema de series, hay un teorema de integral impropia casi para todo. Hay unos casos en los que no, pero casi para todo, un teorema de series, hay un teorema de integral impropia. ¿Va? Y al revés, un teorema de integral impropia, hay un teorema de integral impropia y le corresponde un teorema para series. ¿Ok? Bueno, este teorema de series ya lo probamos. Ese ya se demostró.
lo demostramos, yo lo demostré, ajá. El otro teorema de integral impropia, ese lo vieron con Cristian, ¿ok? ¿Bajo? Y ahora sí, ya con todo esto, vamos a demostrar el criterio de la integral. Vamos a ver qué es lo que dice. Es muy útil, es un teorema, un criterio muy potente, la verdad, pero requiere el conocimiento de integrales impropias. Ajá, de integrales impropias. Este criterio, bueno, algunas personas ven series, y es válido, o sea, es completamente válido, ven series como el primer el primer tema de cálculo 2. Ajá, series de números reales. Pero, por ejemplo, si tú ves series al principio de cálculo 2, no vas a poder demostrar este criterio, porque necesitas teoría de la integral. De hecho, no solo teoría de la integral sobre un intervalo cerrado, sino teoría de la integral impropia también. Trabajar sobre rayos, sobre intervalos no acotados, etcétera. Entonces, por eso uno opta por ver series ya hasta el final, como los últimos temas, porque así ya puedes ocupar toda la teoría que has construido. Teoría de la derivada, teoría de integral, teoría de la integral, teoría de la integral impropia, ¿ok? Bueno, fue un comentario, un simple comentario, ¿vale? Comencemos. ¿Qué es lo que dice el criterio de la integral? Pues vamos a tomarnos una función f, define un intervalo en el intervalo 1, infinito hacia los reales. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que para cada x en el rayo 1, infinito, f de x es mayor o igual que 0. Vamos a suponer que la f es decreciente. ¿Eso qué significa? Que para cualesquiera dos puntos, vamos a escribirlo, que para cualesquiera dos puntos x, y en el intervalo 1, infinito, si x es menor que y, entonces, ¿cómo se compara f de y con f de x? Pues f de y es menor o igual a f de x. Eso es ser decreciente, ¿verdad? Si fuera estrictamente decreciente, aquí tendríamos que poner el menor estricto, pero es decreciente a secas, nada más así, ¿va? Bueno, ¿y qué más debe cumplir nuestra función? Para cada n natural, f es integrable en el intervalo cerrado 1, n, ¿ok? Entonces, con esas tres hipótesis, ¿qué podemos concluir? Bueno, tenemos dos incisos, ¿ok? Inciso A, el primero dice que la convergencia de esta serie, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de f evaluada en n, en el natural n, converge si y solo si esta integral impropia, la integral impropia de, déjenme borro aquí esto, ahí está. La integral impropia de 1 a infinito de f de x converge. Lo que nos está diciendo el inciso A es que la convergencia de esta serie es equivalente a la convergencia de esta integral impropia, ¿ok? Y el inciso B, ¿qué nos dice? Bueno, que la divergencia de esta serie, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de f de n, es equivalente, pasa eso sí, solo si la integral impropia de f de x diverge a infinito. Ajá. Entonces, eso es lo que dice el criterio de la integral. Nos dice, bueno, pues tú quieres probar que esta serie converge. Puedes llevar el problema a resolver una integral, a resolver el problema de ver si una integral impropia converge o no. Eso es lo que está diciendo el inciso A. ¿Tú quieres probar que esta serie converge? Bueno, simplemente pásate a esta integral impropia, verifica la convergencia de esa integral impropia y por el inciso A ya puedes concluir que esta serie es convergente. O en su defecto, el inciso B, si esta serie quieres demostrar que diverge a infinito, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues todo lo llevamos a esta integral impropia, vemos la divergencia de esa integral impropia y concluimos que esta serie diverge a infinito. Ajá. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Entonces, vamos a hacer la demostración de este resultado. Recuerden las hipótesis. La función es no negativa, es decreciente y es integrable en estos intervalos. O sea, la función se vería más o menos de esta forma. Es decreciente, es no negativa, está encima del eje X y en cada intervalo 1, n, aquí hay área debajo de la gráfica de la función. Esas son nuestras hipótesis para cada n natural, ¿no? Si está bien, si se entiende, ¿hay alguna duda?
Eso es lo que dice el criterio de la integral. ¿Qué es lo que sigue? Pues hacer su demostración. Vamos a pasar a la prueba. ¿Ok? Bajo. Y para ello, para demostrar este resultado, vamos a ocupar lo que recordamos de series y de integrales impropias y también vamos a aplicar el primer criterio de comparación. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, ahí va. La f es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos lo siguiente. Chequen. Para cada n natural y para cada x en n, n más 1, antes de que veamos esta desigualdad, les pregunto algo. ¿Cómo se compara f de x, f de n? Vamos a ponerlo, sí, así. F de n y f de... Ah, perdón. Esto no. ¿Cómo se compara n, x y n más 1? Exacto, eso es lo que teníamos que poner. ¿Cómo se comparan esos números? Pues como x está en el intervalo n, n más 1, pues n va a ser menor o igual a x. Y x es menor o igual a n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Del hecho de que x está aquí, se tienen estas desigualdades. ¿Cómo es la función? Es decreciente. ¿Qué pasa con las funciones decrecientes? Invierten el orden de las desigualdades. Entonces, si n es menor o igual a x, ¿cómo se compara f de x con f de n? Pues f de n va a ser mayor o igual a f de x. ¿Cómo se compara f de x, con f de n más 1? Pues f de x es mayor o igual a f de n más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que f de n es mayor o igual a f de x, mayor o igual a f de n más 1. ¿Ok? Y estas desigualdades se valen para todo n natural y para todo x en el intervalo n, n más 1. ¿Sí me comprenden? Consecuencia de que la f es decreciente. ¿Todo bien, seguros, seguros? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es integrar de n a n más 1. Sabemos que es integrable en este intervalo. ¿Por qué es integrable en cada uno de estos intervalos de aquí? En particular va a ser integrable en este, ¿verdad? Y entonces integramos de n a n más 1. ¿Qué terminamos obteniendo? Integramos integramos aquí en medio y del lado derecho. ¿Y qué terminamos obteniendo? Pues que la integral de n a n más 1 de f de n de x es mayor o igual a la integral de n a n más 1 de f de x, y esto es mayor o igual a la integral de n a n más 1 de f de evaluado en n más 1. Estamos integrando respecto de x. Entonces una pregunta, ¿f de n qué es? Constante. Ajá, es una constante. N está quietecito en este intervalo. N es el natural N, justo N es un natural, está fijo. Ajá, lo mismo pasa con N más 1. Se está integrando respecto de X. Entonces, ¿cuánto vale la integral de una constante? Recordatorio, la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. Ajá, ¿cuánto vale esta integral? Pues es la constante por la longitud del intervalo. Pero ¿cuánto vale el intervalo? ¿Cuál es la longitud del intervalo? N, n más 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la longitud del intervalo n, n más 1? 1. Entonces, esta integral vale la constante que es f de n por la longitud del intervalo que es 1. ¿Ok? Y lo mismo pasa con esta integral. Es la constante por la longitud del intervalo. Y entonces nos queda que esta integral, ya vi el chat, ahorita lo checo. Esto es f de n, esto es f de n más 1, y aquí no podemos hacerle ningún cambio. Esta es la integral de n más 1 de f de x. ¿Ok? Entonces tenemos esas desigualdades, ¿vale? Déjenme checar el chat y ahorita continuamos. A ver, alguien pregunta, profe, ¿por qué en la última integral f de n más 1 no tiene el de x? Porque se me pasó ponerlo, simplemente, ¿vale? Déjenme lo escribo. Aquí vamos a ponerlo de x. Listo, ahí está. Sí, me faltó poner el de x. O sea, digamos, está bien lo que dijiste, ¿eh? No, está perfecto. Entonces siempre hay que ser consistentes con la notación que se ocupa. Y si aquí decidí poner el de x, pues entonces acá también debe poner el de x, ¿ok? Gracias por la observación, estuvo perfecta. ¿Y ahora qué hacemos? Pues todas estas desigualdades se valen para cada n natural.
Digo, para cada K. No. Esto vale para cada N natural, efectivamente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Se valen para N igual a 1, para N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, etc. Las desiguales se cumplen para cada N natural. Bueno, vamos a sumar todas esas desigualdades desde K igual a 1 hasta N. ¿Qué nos termina quedando? Sumando todas estas desigualdades, desde K igual a 1 hasta el natural N, lo que obtenemos es lo siguiente, fíjense. Sumando desde K igual a 1 hasta N, se tiene lo siguiente. La suma desde K igual a 1 hasta N de f de K es mayor o igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de la integral de K a K más 1 de f de X, ¿ok? Y esto es mayor o igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de f de K más 1. ¿Sí ven que estas desigualdades se siguen de estas de aquí? Si ustedes quitan este símbolo, el de suma, este de suma y este de suma, lo que realmente tenemos son las desigualdades que se obtuvieron aquí arriba. Ajá. Todas esas desigualdades las sumamos, entrada a entrada, y nos termina quedando estas otras desigualdades. ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? Ahora, aquí vamos a recordar algo de teoría de la integral. Recuerden que la integral es aditiva en el límite de integración. O sea, si yo tengo la integral de a en b de f, esto es igual a la integral de a en c de f, más la integral de c en b de f. Pensemos en una situación de este estilo. Yo puedo, para calcular la integral de a en b, yo puedo calcular la integral de a en c, después la integral de c en b y sumar las áreas, ¿no? Esto se generaliza mediante una inducción matemática para una cantidad de puntos intermedios. O sea, si aquí me tomo otro punto más, un t, después me tomo aquí un punto h, pues lo que puedo hacer es dividir la integral en más pedacitos, ¿no? Y primero calcular la integral de a en t, después la de t en c, de c en h y al final la de h en b, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿cuánto creen que dé esta suma de integrales? Si las ponemos de manera explícita, de una manera un poco más explícita, cuando k es igual a 1, ¿qué tenemos? La integral de 1 a 2 de f. Después, cuando k es igual a 2, ¿qué tenemos? La integral de 2 a 3 de f. Continuamos hasta llegar a k igual a n. ¿Y qué tenemos? La integral de n a n más 1 de f. ¿Cuánto creen que nos dé esta suma de integrales? ¿Están de acuerdo que esto, por lo que acabo de recordar, nos tiene que dar la integral de 1 a n más 1 de f? Ajá, por la aditividad de la integral en los límites de integración. ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? Y justo esto que escribí ahorita es lo que aparece aquí de morado, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, voy a bajar. Tenemos que para cada n natural, la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k, que es precisamente esta desigualdad, es mayor o igual a la integral de 1 a n más 1 de f de x, que es esta parte. Y por último, esto es mayor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k más 1, que es precisamente esta parte. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Sí se comprende? Entonces ya llegamos a estas desigualdades, a esta y a esta otra. A esta primera desigualdad le vamos a llamar asterisco y a esta otra desigualdad le vamos a llamar gato. ¿Ok? Ahora, fíjense en el siguiente razonamiento. Hasta este punto no tenemos, como no hemos usado no hemos usado que la serie converja o que diverja o que la integral impropia converja o diverja. Eso no hemos ocupado. Lo que sí hemos utilizado es el punto 1, que la función es no negativa, que la función es decreciente y que es integrable en cada uno de estos intervalos. Esto es importantísimo porque si no fuera integrable en este intervalo, no tendría sentido hablar de esta integral, por ejemplo. Podría ser que no tuviera sentido hablar de esta integral o esta integral. Tampoco tendría sentido hablar de esta integral, ¿ok? Bueno, entonces, ahora viene la parte más importante de la prueba. Chequen. Si suponemos
que esta serie converge, entonces por asterisco que tenemos, fíjense en la desigualdad asterisco, aquí está. Pregunta, ¿cómo se compara esta suma finita con esta serie? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? Pues la serie es más grande, ¿verdad? Porque esta es una serie de términos no negativos. Entonces, esta serie, este número es mayor o igual que esta suma finita. Ajá. Y entonces de ahí, ¿qué obtenemos? Que esta suma infinita es mayor o igual a la integral de 1 a n más 1 de f de x, y esto es válido para cada n natural. Ajá. ¿Esto qué nos dice? ¿Esto qué muestra? Pues este es un número real, estamos de acuerdo. Y estamos diciendo que este número real acota por arriba a estas integrales, Ajá. ¿Qué es lo que demostramos hace rato? Que si este conjunto de integrales está acotado superiormente, en este caso, si está acotado superiormente este conjunto de integrales para cada n natural, el recordatorio que nos dice que la integral impropia debe de converger. Ajá. Entonces, como estas integrales impropias para cada n natural están acotadas superiormente por este número real, y este es un número real porque esta serie converge, y eso significa que esta serie, este término es un real, ¿qué podemos concluir? Están acotados superiormente por el término que recordamos de integrales impropias, esta integral impropia debe de converger. ¿Qué se probó? Que la convergencia de esta serie implica la convergencia de esta integral impropia. Ahora al revés. Ahora vamos a suponer que esta integral impropia converge. Por la desigualdad gato, ¿qué podemos hacer? Fíjense. Esta integral impropia, les pregunto, voy a borrar algo por un momento, ¿eh? Voy a borrar esto. Esa integral impropia, ¿cómo se compara? Digo, esta integral de las normales con límites de integración reales, ¿cómo se compara con esta integral impropia? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? Pues la integral impropia es más grande. Ajá, ¿por qué? Porque la función f es de términos no negativos. Entonces, aquí estás acumulando área hasta n más 1, pero la integral impropia acumula área hasta infinito. ¿Sí me entienden? Entonces, esta integral impropia, ese número es mayor o igual que este número de aquí, y esto es para cada n natural. Ajá. Por lo cual, tenemos lo siguiente. Por la desigualdad gato, tenemos que la integral de 1 a infinito de f de x es mayor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k, y esto se vale para cada n natural. ¿Ok? ¿Esto qué muestra? Esto está demostrando que aquí tengo que ponerle k más 1, perdón, k más 1, ahí está, porque estamos tomando la desigualdad gato. Estamos tomando esto, y lo estamos conectando con este número, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que esta sucesión de sumas parciales está acotada superiormente por este número real. O sea, la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. Por el teorema de series que recordamos al principio de la clase, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir que esta serie debe de converger. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros? Y entonces, ¿qué probamos? Que la convergencia de esta integral impropia garantiza la convergencia de esta serie. Y tan. Se acabó la prueba del inciso A. La convergencia de esta serie es equivalente a la convergencia de esta integral impropia. ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? ¿Todo bien, seguros? Ahora, ¿qué falta? Pues falta hacer el inciso B, pero realmente es seguir este procedimiento. Antes de estos sí, todo lo que hicimos atrás es válido tanto para el inciso A como para el inciso B. Es el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces, lo único que cambia es esta parte en el inciso B. Pero ¿de qué manera cambia? Pues aquí hay que poner, en vez de converger, diverger a infinito. Aquí en lugar de usar la desigualdad asterisco nos fijaríamos en la desigualdad gato.
y así es como se procedería. Ajá. Son detalles mínimos que hay que cambiar, ¿vale? Entonces, eso va a quedar como ejercicio. Ustedes hagan la prueba del inciso B, pero es básicamente copiar y pegar lo que hicimos hasta ahorita y únicamente hacer unas cuantas modificaciones aquí. Ahí es donde sí tenemos que hacer unas modificaciones muy simples, pero se tienen que hacer, ¿vale? A ver, déjenme ver el chat. Alguien pone, profe, ¿por qué en la última integral de fn+1 no tiene el de x? Ah, no, eso ya lo habíamos contestado. Eso ya, entonces no, ya está. Fue una duda, pero al principio del teorema. A ver, dime, Santi. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. De hecho, en el mismo teorema. Ah, ok, ya. No faltó algo en, ajá, en CAF, una función que va de 1 hasta infinito a los reales, tal que qué. Ahí es que primero te lo había puesto de corrido. Esto no va. No es una función. Ajá. Y simplemente vamos a suponer que satisface estas tres hipótesis. Y ya, eso es todo. Sí, ahí puse un tal que de más. No tenía que ir. ¿Vale? Eres maestro. No, ¿de qué? ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí se entiende el enunciado? ¿Sí se entiende la demostración? ¿Sí? Bueno, bajo. Y bueno, el inciso B queda como un ejercicio. Y ahora sí, vamos a pasar a hacer ejemplos de cómo demostrar que una serie converge o diverge a infinito usando el criterio de la integral. ¿Vale? Vamos a hacer ejemplos. Primer ejemplo. Demostrar que para cada alfa en el intervalo abierto 1, infinito, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la alfa converge. ¿Ok? Tomamos un alfa en el intervalo abierto 1, infinito y vamos a demostrar que esta serie debe de converger. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a demostrar que esa serie converge usando el criterio de la integral. ¿Me comprenden? Eso es lo que vamos a usar. ¿Va? Pues vamos a empezar la prueba. ¿Qué queremos? Si queremos aplicar el criterio de la integral, lo que tenemos que hacer es buscar una función f que está definida en el rayo 1, infinito hacia los reales, una función tal que cumple lo siguiente. Para cada x en el 1, infinito, f de x tiene que ser mayor o igual que 0. F debe ser decreciente. Para cada n natural, f debe ser integrable en 1, infinito. Y lo más importante, que f de n, para cada n natural, f de n debe de ser igual a 1 entre n a la alfa. Ajá, porque recuerden que el criterio de la integral dice que esta serie converge si, solo si, esta integral impropia converge, ¿verdad? Esta es la serie que se obtiene de tomar los f's, bueno, f evaluarlo en cada natural, ¿verdad? Entonces, si queremos ver que esta serie converge usando criterio de la integral, lo que tenemos que hacer es ver a estos términos como la imagen de cierto natural bajo la función f, ajá, que es justo lo que dice el inciso D. Tenemos que ver que tenemos que construirnos una función tal que f de n sea igual a 1 entre n a la alfa. ¿Qué función se les ocurre? Que sea mayor o igual que 0, que sea decreciente, que sea integrable en cada intervalo. En cada intervalo de la forma 1, n. Y que f de n sea igual a 1 entre n a la alfa. ¿Qué se les ocurre? Pues vamos a tomarnos esta función. Tomemos a f en el rayo 1, infinito hacia los reales, tal que a cada punto x lo vamos a mandar a 1 entre x a la alfa. ¿Están de acuerdo que esta función es no negativa? Sí, ¿verdad? Porque como x se mueve en el 1, infinito, este cociente va a ser mayor o igual que 0 siempre. Ajá. ¿Es decreciente? Sí, es decreciente. ¿Por qué? Porque la x a la alfa es creciente. Cuando tomas el inverso multiplicativo, 1 entre x a la alfa es decreciente. ¿Ok? Entonces, este es un hecho que es decreciente. ¿Es integrable en los intervalos de la forma 1, n? Por supuesto que sí. Es integrable en cada uno de estos intervalos. ¿Por qué? Porque esta función
es continua en estos intervalos. Y recuerden que toda continua es integrable. ¿Y es verdad que f de n es igual a 1 entre n a la alfa? Por supuesto que sí. De hecho, la regla de correspondencia que la tomamos para que coincidan, para que f de n sea igual a 1 entre n a la alfa. ¿Me entienden? ¿Sí está bien? Entonces, como aquí dice, es fácil verificar, bueno, aquí que dice, es fácil verificar que f satisface el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. ¿Qué es lo que acabo de comentar? Es algo fácil de verificar, lo platiqué simplemente y pues ahí está, ¿no? Entonces nuestra f satisface todo esto. ¿Qué podemos concluir? Bueno, por el criterio de la integral, nosotros sabemos que la convergencia de esta serie es equivalente, digo, la convergencia de esta integral impropia es equivalente a la convergencia de esta serie de aquí, ¿ok? Entonces, recuerden que nuestro objetivo, ya vi el chat, ahorita lo checo, nuestro objetivo es ver que esta serie converge, ¿verdad? Sabemos que si esta serie converge, esta serie debe converger también, y al revés, esta integral debe converger, y al revés también. Si esta integral impropia converge, entonces esta serie converge, ¿va? Lo que vamos a hacer es mostrar que esta integral impropia realmente converge, ajá, con todo lo que sabemos de integrales impropias, ¿ok? Y si probamos que esta integral impropia converge, por este sí y solo sí, al cual le vamos a llamar el sí solo sí garabato, vamos a poder concluir que nuestra serie debe de converger. Eso es lo que dice el criterio de la integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Voy a ver el chat. Alguien me pregunta, profe, ¿podría repetir por qué es continua? Claro que sí. Mira, recuerda que las funciones de la forma x a la alfa son continuas. Si tienes una función continua que no se anula, bueno, ¿qué tal que f de x es distinto de 0 para cada x? Entonces, ¿cómo es 1 entre f? También va a ser continuo. Ajá, es algo que se prueba cuando ves operatividad entre funciones continuas. Si f es continua y no se anula en todos sus puntos, entonces 1 entre f también es una función continua. Así es como se demuestra, por ejemplo, uno primero empieza probando que la x cuadrada, la x cúbica son continuas, y después dice, como esas son continuas, y si estamos en un dominio donde que no tiene el cero, por ejemplo, el 0 como infinito, pues entonces la 1 entre x, la 1 entre x al cuadrado, la 1 entre x al cubo, también son continuas en ese mismo dominio. Ajá. Es lo que estamos ocupando aquí. La x a la alfa es continua. Y estamos en un dominio donde no se anula. Entonces la 1 entre x a la alfa también debe de ser continua. Y por lo tanto, integrable en cada intervalo de la forma 1,n. ¿Me comprendes? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros? Bueno, tú me dices, si hay dudas, me comentas. Ahí está, bajo. Y ahora sí. La convergencia de esta integral impropia es equivalente a la convergencia de esta serie. Si yo pruebo que esta integral impropia converge, entonces esta serie debe de converger, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la cuenta de la integral impropia. ¿No de qué? A ver, la integral de 1 a infinito de 1 entre x alfa a la alfa. ¿Eso a qué es igual? Por definición, esto es, y vamos a ponerlo aquí, por definición de integral impropia, ¿esto a qué es igual? Es igual al límite cuando b tiene infinito de la integral de 1 a b de 1 entre x a la alfa, ¿ok? Ahora, esto es lo mismo que el límite cuando b tiene infinito de la integral de 1 a b de x a la menos alfa, ¿ok? Bueno, olvídense este límite tantito. Vamos a aplicar segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Si yo conozco una primitiva de esta función, lo único que tengo que hacer es evaluar la primitiva en el extremo derecho menos la primitiva evaluada en el extremo izquierdo, ¿verdad? Eso es lo que es el teorema fundamental del cálculo. O sea, dice esto. Vamos a escribirlo. La integral de b de f es igual a g de b menos g de a, donde g' es igual a f, ¿verdad? Eso es lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, pregunta, una primitiva de esta función, ¿quién sería? Pues ustedes pueden verificar que una primitiva es x a la menos alfa más 1
entre menos alfa más 1. Esta es una primitiva de x a la menos alfa. Aplico teorema fundamental del cálculo y entonces esta integral se convierte en simplemente esta evaluación en el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Hacemos toma de límite y nos termina quedando esta igualdad. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Alguien habló? Ah, creo que no. No, no creo que no, me confundí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues, ¿cuánto vale esta evaluación? Por definición, esto es, evalúa en el extremo derecho, nos queda b elevado a la menos alfa más 1 entre menos alfa más 1. Y ahora hago menos la evaluación de la primitiva en el extremo izquierdo, que es menos, ¿cuál es el extremo izquierdo? Es 1. Menos 1 elevado a la menos alfa más 1 entre menos alfa más 1. ¿Ok? Simplificamos un poquito, porque por ejemplo, aquí tenemos 1 elevado a la menos alfa más 1, pero 1 elevado a la menos alfa más 1 es simplemente 1, ¿verdad? Entonces, simplificamos un poquito y nos termina quedando el límite cuando b tiende a infinito de 1 entre menos alfa más 1, aquí está, y este b, ¿cómo lo bajamos? Pues le cambiamos la asignatura a este término. El alfa tenía un signo menos, el 1 tenía un signo más. Le cambiamos los signos y nos queda b a la alfa menos 1. ¿Ok? Menos 1 entre menos alfa más 1. Pregunta, ¿qué le pasa a este término cuando b tiende a infinito? ¿Eso a dónde converge? Cuando b tiende a infinito, este término ¿a dónde se va? Se va a 0. Observa que se va a 0 por lo siguiente. A lo mejor aquí no queda muy claro el por qué. Fíjate, alfa menos 1, ¿cómo es? Mayor que 0, menor que 0. ¿Cuál es su signatura? Es mayor que 0, alfa menos 1. Aquí lo voy a poner. Alfa menos 1 es mayor que 0, ya que, acuérdate que alfa lo tomamos en el intervalo abierto 1, infinito. Entonces, también recuerda que por cálculo 1, el límite cuando b tiende a infinito de 1 entre x a la, vamos a ponerle a la r, con r mayor que 0, este tipo de límites, ¿a dónde se va? Ese tipo de funciones, ¿qué límite tienen? 0. Su límite siempre va a ser 0, siempre y cuando el exponente sea mayor que 0. Aquí tenemos un exponente mayor que 0, ¿verdad? Entonces, ¿esto a dónde va a tender? Pues a 0, sin importar quién sea este término. Esto se nos va a hacer 0, ¿ok? ¿Qué termina sobreviviendo únicamente? Únicamente termina sobreviviendo, y aquí agrego un paso intermedio. Después de hacer toma del límite, nos termina quedando menos 1 entre menos alfa más 1. Este menos lo multiplicamos en el denominador y nos termina quedando 1 entre alfa menos 1. Ajá. Y entonces, ¿qué se concluye? Con esta cuentita que solo es mera talacha, solo hay que seguir las instrucciones, calcular una integral y después hacer toma de límite. Eso es lo que tiene que hacer para calcular una integral impropia. Calculas una integral de las usuales, que es esto que hicimos aquí, y al final se hace toma de límite. Y con eso calculas la integral impropia. ¿Qué se concluye? Pues que esta integral impropia toma este valor real. O sea, esta integral impropia converge. ¿Ok? Bueno. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Miren, aquí hay un dibujito de la interpretación geométrica de este valor. Fíjense. La integral es el área debajo de la gráfica de la función. Cuando hacemos este límite, geométricamente lo que queremos es calcular el área que se queda debajo de la gráfica y encima del rayo 1, infinito. O sea, queremos ver esta área. Toda esta área que se va acumulando conforme nos vamos moviendo a la derecha. Toda esta área. ¿Ah? Entonces, con esta cuenta, geométricamente, lo que tenemos es que esta área, que va de 1 hasta infinito, es precisamente este valor. El valor de esa área es 1 entre alfa menos 1. Por ejemplo, si alfa es igual a 2, entonces esa área es
1. Sí, 1. Ajá. Si alfa es igual a 3, entonces va a ser un medio. Si alfa es igual a 4, entonces esa área va a ser igual a un tercio. ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? Así es como se interpreta el valor de la integral impropia. ¿Ok? Pero bueno, ya pasando, dejando de lado la interpretación geométrica, ¿qué concluimos? Que esta integral impropia converge. Pero nosotros vimos que por el criterio de la integral, la convergencia de esta integral impropia es equivalente a la convergencia de esta serie, ¿verdad? Entonces, como esta integral impropia converge, ¿qué me pueden decir de esta serie? Pues esa serie debe de converger. ¿Okay? Como esta integral impropia converge, por garabato, esta serie debe de converger. Y se acabó. Ahí está. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? Maestro, Oiga, mande Santi, perdón. sube tantito Ah, sí, sí lo subo Santi. ¿En dónde? a lo de que tiene la parte del gráfico. A la gráfica. Ok, ok. ¿Ahí está bien? Ahí. Ok. Y la conclusión. A ver, vamos entonces a hacerlo grandote. Ahí está ya. Espera que no se enfoca. Sube. Ya, gracias. No, ¿de qué Santi? Ahí está. Bueno, entonces ahí está, usando el criterio de la integral que concluimos que para cada alfa en el abierto 1, infinito, tomes alfa igual a 2, alfa igual a 3, alfa igual a 4, alfa igual a 5 medios. Si alfa es mayor que 1, estas series, todas esa familia de series, porque por cada alfa tenemos una serie, ¿verdad? Bueno, pues si la alfa es mayor que 1, esas series deben de converger, ¿ok? Sí, bueno, yo le llamo a este símbolo garabato, pero sí es como un caracol, efectivamente. Y pues ahí está la prueba. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Bajo? Este ejemplo es muy parecido al anterior, solo que ahora, en vez de considerar alfa mayor a 1, vamos a tomar alfa en el abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, el intervalo 0,1. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Tomamos un alfa ahí y vamos a ver que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n al alfa, diverge a infinito. ¿Ok? Ahora vamos a probar una divergencia usando el criterio de la integral. ¿Ok? Ese ejemplo me gustaría que ustedes lo checaran porque es repetir lo mismo que hicimos en el caso anterior. Hay que proponer una función que cumpla las 4 condiciones. Ser no negativa, ser decreciente, ser integrable en cada uno de los intervalos 1, n. Me lo pongo, ahí está. Y que f de n sea igual a 1 entre n al alfa. ¿Qué función creen que vaya a ser? Pues la 1 entre x al alfa. Mismo argumento. A f satisface el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Aplicamos el criterio de la integral y entonces, ¿qué nos dice el criterio de la integral? Que la divergencia de esta integral impropia es equivalente a la divergencia de esta serie. Y entonces lo que uno hace es ver que esta integral impropia diverge. ¿Qué hay que hacer? Calcular una integral de las usuales y hacer toma de límite. Eso es lo que uno tiene que hacer para calcular el valor exacto de una integral impropia. Calcular una integral usual y después hacer toma de límite sobre el límite superior o inferior dependiendo de qué tipo de integral impropia estés trabajando. En este caso es límite sobre el límite de integración superior. Toma de límite sobre el límite de integración superior. Ajá. Otra vez aplicamos teorema fundamental del cálculo. Si se dan cuenta, se está repitiendo lo que hicimos hace rato. El único cambio es aquí. Aquí es donde cambia, ya cuando se hace la toma de límite, porque en este caso esto se va a ir a infinito. ¿Por qué? Porque alfa menos 1 no va a ser ya mayor que 0. Como está alfa tomada en el intervalo 0,1, cerrado por izquierda, abierto por la derecha, alfa menos 1 es menor que 0. Ajá. Entonces, esta cosa se me va a disparar a infinito. Y entonces esta integral impropia va a valer infinito. Ajá. Y bueno, pues ahí está. O sea, lo expliqué súper rápido, realmente es para que ustedes lo chequen. A ver, déjenme ver, alguien me escribió algo.
Profe, ¿podría repetir, por favor, el paso donde se usa el teorema fundamental del cálculo? Sí, claro que sí. Es más, lo repito en esta parte de aquí. Es lo mismo que hicimos arriba. Es lo mismo, pero vamos a repetirlo en esta parte. Aquí, justo ahí. Fíjate. Para aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que proponer una primitiva de x a la menos alfa. Una primitiva de x a la menos alfa es esta. Es primitiva de x a la menos alfa. ¿Qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Que cuando tú tienes una primitiva de una función f, el cálculo de la integral de f es simplemente calcular, agarrar la primitiva, evaluarla en b, menos la primitiva evaluada en a. ¿Ok? Eso es lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo, y eso es lo que estamos haciendo. Esta es una primitiva de x a la menos alfa. Ustedes lo pueden verificar ¿cómo? Derivando. Deriven la x a la menos alfa más 1. Entre menos alfa más 1 y su derivada es x a la menos alfa. El segundo teorema fundamental del cálculo dice que la primitiva la evalúes en el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Ese es el valor de la integral. Y como aquí tenemos un límite, pues ponemos el límite aquí también. ¿Me comprendes? ¿Si está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí. Bueno, cualquier duda me dicen, ¿eh? Va. Déjenme ver el chat. Creo que... Maestro, yo sí tengo una. A ver, Santi, dime qué pasó. ¿Por qué de delta menos 1 es menor a 0? Porque yo tenía entendido que delta está en el intervalo, dentro del intervalo cerrado por la izquierda, 1, infinito, ¿no? Ah, no, pero estamos ya en el ejemplo 2. Ah, El vale. ejemplo 1 este ya terminó, este ya. Ese Y ya después pues. en el ejemplo 2, ahora vamos a pensar que alfa está en el 0,1. Y vamos a ver que cuando alfa está en el 0,1, este tipo de series diverge a infinito. Si ahora aquí la alfa está en este intervalo, y vamos a ver que estas divergen a infinito. Cuando alfa está en este intervalo de aquí, entonces esta serie debe de converger. Ajá, con estos dos ejemplos, por ejemplo, ustedes ya me podrían decir si esta serie converge, si esta serie converge, o si esta serie converge. Por ejemplo, la primera converge, sí, ¿por qué? Porque 2 es mayor que 1. La segunda diverge infinito, ¿por qué? Porque un medio es menor que 1. Aquí tenemos, en el primer ejemplo, la alfa es 2, en el segundo ejemplo, la alfa es un medio. Como la alfa es menor a 1, por el ejemplo 2 que hicimos, esta serie diverge infinito. La primera converge. Y la tercera, pues otra vez, ¿quién juega el papel de alfa? Un tercio. Un tercio es menor que 1, sí. Entonces la tercera diverge a infinito. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Alguna duda? ¿Podría repetir por qué era que el que fuera negativo hacía que divergiera? Que fue negativo y sí que divergiera. Más bien, si la alfa Bueno, está entre 0 y 1, este ejemplo, este es un gran ejemplo el que hicimos, porque es para cualquier alfa en el 0,1. Probamos que para cualquier alfa en el 0,1, esta serie diverge infinito. Aquí está la prueba. Ya la hicimos. Usando este resultado, por ejemplo, te pregunto, ¿qué pasa con esta serie? Por ejemplo, esta. ¿Converge o diverge infinito? Es 1 entre n elevado a la 2 tercios. Tú me debes de decir, esa diverge infinito. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento? Bueno, porque aquí la alfa con la que estamos trabajando es 2 tercios. Y 2 tercios es menor que 1. Y según este gran ejemplo, las series de esta forma divergen a infinito. Entonces, esta diverge a infinito. Ahora, otro. Supongamos que tenemos la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la quinta. Yo te afirmo que esta converge. ¿Cómo argumentarías que esa converge? Bueno, por el ejemplo 1 que hicimos apenas, pues aquí ¿quién juega el papel de la alfa? 5. 5 es mayor que 1. Entonces, por el ejemplo anterior, el ejemplo 1, esta serie debe de converger.
Fíjate que el ejemplo dice, uno dice que para cada alfa mayor a 1, o sea, para cada alfa en el 1 como infinito, estas series convergen. Por ejemplo, la que te escribí aquí abajo, ¿no? Que era esta. Esa debe de converger. ¿Me entiendes o hay dudas todavía? Tú dime. Sí, entiendo esas. Nada más que en la demostración, como que al final no entendí por qué el hecho, o sea, era como casi lo mismo, nada más que al final había un cambio que hacía que Ah, divergiera, ya ¿no? te entendí. Ah, perdón. Ok, ok. Aquí, ¿no? Aquí es donde cambian las cosas. Ajá, ahí. Es que lo que ocurre es que este límite tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Por lo siguiente, mira. Uno prueba en cálculo 1 que el límite cuando b tiende a infinito de 1 entre b a la r con r menor a 0, aquí ahora la r es menor a 0, ¿ah? Con r menor a 0, este tipo de cosas se van a infinito, ¿ok? Eso se prueba en cálculo 1, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros aquí? B a la alfa menos 1, ¿verdad? Esto es B a la alfa menos 1. Ajá. ¿Cómo es alfa menos 1? Menor que 0. ¿Por qué? Porque alfa la tomamos en el 0,1. Ajá. Entonces, esta cosa, cuando B tiene infinito, se va a infinito. Con este término, pues término no afecta en nada. Esto se nos termina yendo, de todas formas, a infinito. ¿Me comprendes? ¿Sí está bien o hay dudas todavía? Tú dime. No, sí, ya quedó, muchas ¿Ya gracias. está? Va que Sí. va. No, ¿de qué? Entonces ahí está nuestro ejemplo. Ok. Bajamos. Y ahora pasamos a nuestro siguiente ejemplo, que este sí ya es distinto. Bueno, o sea, hay que aplicar el criterio de la integral y pues sí hay que seguir el mismo procedimiento, pero ya es una función, la función que vamos a considerar es distinta. ¿Va? Ya no es una 1 entre x a la alfa. Ahí va el ejemplo 3. Demostrar que la serie es de n igual a 2 hasta infinito de 1 entre n por logaritmo natural de n diverge a infinito. Este ejemplo es bastante interesante porque aquí nuestra serie no empieza en 1. ¿Por qué no la empezamos en 1? ¿Por qué no simplemente ponemos aquí un 1 y ya? Porque el logaritmo, recuerden que en 1, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si consideramos el caso en que n es igual a 1 en esa suma? Pues que tendríamos un término donde no está definida la expresión. Ajá, cuando n es 1, el logaritmo de 1 vale 0 y aquí se nos indeterminaría, ¿verdad? Permítanme tantito. Ajá. Entonces, y por eso es que esta suma infinita empieza en n igual a 2, porque en n igual a 1 esta expresión no estaría definida, no estaría definido 1 entre 1 por logaritmo natural de 1. Ajá. Entonces uno empieza en n igual a 2, pero entonces aquí uno dice, chin, ¿y ahora cómo aplico el criterio de la integral? Porque el criterio de la integral de principio, vamos a verlo nuevamente, el criterio de la integral dice, ¿me lo encuentro? Aquí está. El criterio de la integral dice que la función debe estar definida en el 1 como infinito. Realmente eso no es tan importante, no es importante que esté en el 1, infinito. Realmente lo importante, y lo voy a escribir de otro color, es que la f esté en un intervalo de la forma a, infinito. Eso sí, hacia los reales. ¿Ok? Este número debe ser mayor o igual que 0. Es lo único que se le debe pedir. Debe cumplir el punto 1, que para cada x en el a, infinito, f de x es mayor o igual que 0. Debe cumplir el punto 2, pero en su forma general. O sea que para cada x en a, infinito, para cualquier x, y en a, infinito, si x es menor que y, f de y es menor o igual a f de x. O sea, debe ser decreciente en ese intervalo. Y f debe ser integrable en cada uno de los intervalos de la forma a, n. Y el teorema se sigue valiendo. Esta serie converge, sí, solo si esta integral impropia converge, pero por supuesto que hay que hacer algunas modificaciones. En vez de poner aquí la serie desde n igual a 1 hasta infinito, pondríamos la serie desde dónde a dónde.
pondríamos la serie desde n igual a A hasta infinito de f de n. Su convergencia, divergencia, es equivalente a la integral impropia de a infinito de f de x. Y lo mismo con su divergencia. La divergencia de esta serie es equivalente a la divergencia de esta integral impropia. ¿Me comprenden? Y la prueba es la misma, es el mismo procedimiento. Ajá. Sí hay un detallito donde sí hay que tener cuidado, que por ejemplo, si queremos hacer la prueba en la forma general del criterio de la integral, posiblemente A no sea 1, a lo mejor es 2, 3 o 4 o 5, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta sumita, pues la suma no la empezamos en 1, la empezaríamos en A, por ejemplo. Ajá, ese es el único cambio, pero realmente le hicimos ya la prueba, lo más importante. O sea, hicimos el caso cuando el extremo izquierdo es 1, pero se puede generalizar de una manera muy simple y tener una forma más general. Si tienes una función, define un intervalo A como infinito en los reales, que es no negativa, es decreciente, es integrable en cada uno de estos intervalos, la convergencia de esta serie es equivalente a la convergencia de esta integral y la divergencia de esta serie es equivalente a la divergencia de esta integral. Teniendo cuidado en que ahora ya no empieza la serie o la integral en n igual a 1, ahora empieza en n igual a A. Ese es el único detalle. ¿Sí está bien? ¿Dudas? No. No vale la pena hacer la prueba de este resultado nuevamente. Es lo que hicimos. Ajá. Solo hay que hacer unas cuantas modificaciones muy simples y ya. ¿Va que va? Bajo y vamos a aplicar criterio de la integral así que en su forma general, como les dije ahorita. Vamos a demostrar que la serie desde n igual a 2 hasta infinito de 1 entre n por logaritmo natural de n diverge a infinito. Demostración. Vamos a proponer la función decreciente, no negativa, integrable en cada intervalo, tal que f de n es igual a este término. ¿Cuál es la que vamos a proponer? Pues vamos a tomarnos f, definir en el 2 como infinito hacia los reales, tal que cada punto x lo mandamos a 1 entre x por logaritmo natural de x. ¿Ok? Nota lo siguiente. Para cada x en el 1 como infinito, f de x, en el 2 como infinito, aquí debe ser, f de x es mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? Porque el logaritmo de x es mayor que 0 cuando la x es mayor que 1 y la x pues sí, va a ser mayor que 0, ¿no? Porque estamos trabajando con números positivos. Entonces este cociente realmente va a ser mayor o igual que 0. ¿Es decreciente? Sí, porque ocurre que x por logaritmo natural de x es creciente en 2, infinito. Entonces 1 entre x por logaritmo natural de x es decreciente en el 2, infinito. ¿Ok? ¿Esta función es continua? Sí, por ser cociente de continuas, ¿verdad? Entonces va a ser integrable en cada uno de los intervalos de la forma 1, n. ¿Alguien habló, perdón? No, perdón. ¿Y qué más? Inciso D. Para cada n natural, ¿cuánto vale f de n? ¿Cuánto vale f de n? Pues justo vale 1 entre n por logaritmo natural de n. Tomamos una función que tenga estas características. Y esta última es para que realmente esta función esté relacionada con esta serie, la que queremos ver que diverge a infinito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Estamos en las hipótesis del criterio de la integral. Por el criterio de la integral, ¿qué podemos concluir? Que la divergencia de esta integral impropia es equivalente a la divergencia de esta serie. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de probar directamente que esta serie diverge a infinito, lo que vamos a hacer es probar que esta integral impropia diverge a infinito. ¿Ok? Bueno, pues vamos a notar lo siguiente. ¿Qué es lo que hace uno para calcular una integral impropia? Calcula una integral de las usuales y después hace toma de límite sobre el límite de integración superior, ¿verdad? Pues hacemos eso. La integral de 2 a infinito de 1 entre x por logaritmo natural de x, ¿eso a qué es igual? Es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 2 a b de 1 entre x por logaritmo natural de x, ¿verdad? Ahora,
una primitiva de esta función. ¿Quién sería? Una primitiva de esta función. Piensen en una función que al derivarla nos da 1 entre x por logaritmo natural de x. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada de esta función? Logaritmo de x. ¿Cuánto vale su derivada? Por regla de la cadena, esto es 1 entre logaritmo natural de x multiplicado por 1 entre x. Y esto simplemente es, déjenme hacer esto un poquito más pequeño. ¿Está? Eso es simplemente 1 entre logaritmo natural de x por x. Fíjense que acabamos de obtener esta función. Al derivar esta, tenemos esta de acá. Perfecto, ya tenemos una primitiva. Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, aquí, que tenemos que esto es el límite cuando b tiene infinito del logaritmo natural evaluado en x de 2, desde 2 hasta b. Sustituimos, ¿cuánto vale esto? Pues es el límite cuando b tiene infinito del logaritmo natural de b, menos logaritmo natural de 2. ¿A dónde tiende esto? Nosotros probamos cuando vimos teoría del logaritmo exponencial, cuando construimos esas funciones, que el logaritmo natural tiende a infinito cuando la variable tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, como b tiende a infinito, logaritmo natural de b se va a infinito y logaritmo natural de b también se tiene que ir a infinito. Ahí está. Entonces, esto es igual a infinito menos logaritmo de 2. Pero como esto no va a afectar en nada al límite, o sea, esto ya se va a infinito. Réstale un poquito, pues no pasa nada, se sigue tendiendo a infinito. Entonces, esta integral impropia vale infinito. Tan, ahí está. ¿Qué concluimos? Pues que esta integral impropia diverge a infinito. Por este garabato, por este sí y solo sí, como ya sabemos que esta integral impropia diverge a infinito, entonces esta serie también debe de diverger a infinito. Y se acabó. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros? Como les he dicho en todos los criterios, aplicar los criterios es realmente muy sencillo. Es muy fácil aplicarlos, ¿vale? Entonces, pues sí, o sea, claro que requiere práctica. Entonces, pues, o sea, hay que hacer un día o 2 días muchos ejercicios de estos y en serio que queda muy claro cómo aplicar los criterios, ¿vale? A ver, déjenme ver el chat. Qué bueno que les gustaron los ejemplos. Un ejercicio para ustedes. Usando el criterio de la integral, demuestren que la serie es de n igual a 2 hasta infinito de n por logaritmo de logaritmo de n por logaritmo de n diverge a infinito. Otra vez hay que aplicar el criterio de la integral. Tienen que proponer una función no decreciente, no negativa, integrable en cada intervalito. Tal que f de n coincida con este término, ¿verdad? El enésimo término de la serie. Entonces hagan ese ejemplo, es muy parecido al anterior. Sí es más complejo, eso sí es un hecho, pero no es imposible. De hecho, sigue entrando en la categoría de ejercicio fácil, ¿vale? Este de aquí. Hay otros más complicados, que ahí sí se ponen mucho más rudos. Después vamos a tener una sesión de puros ejercicios más adelante. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Y pues ya, ¿vale? Cualquier duda me pueden comentar. Cuídense mucho, bye, hasta luego. Si alguien quiere platicar conmigo acerca de los exámenes, y este tipo de cosas, comentarme lo que sea, que nos quedamos al final de la sesión. Nos estamos viendo, bueno, ahorita ya corto esto y platicamos, ¿vale? Nos estamos viendo, cuídense mucho, bye. Hasta Nos luego. vemos, gracias.